Muy buenos días, niños y niñas. En el subtema de la unidad 2 en ortografía, la mayúscula, veremos que la letra mayúscula es utilizada al inicio de ciertas palabras para destacarlas con relación a otras. En el recuadro, para saber más, en el caso de las obras, la primera palabra del título de cualquier obra, sea libro, película, canción, etc., debe escribirse con mayúscula. El resto de las palabras, salvo que se trate de nombres propios, deben escribirse con minúsculas. Por ejemplo, observamos 20.000 leguas de viaje submarino, la Virgen de las 7 calles. Al empezar, inicialmente solo se utiliza la mayúscula. Vemos aquí que usamos la letra mayúscula para empezar y escribir un texto después del punto, escribir nombres propios, escribir nombres geográficos, escribir títulos, instituciones, marcas, obras, etc. Escribir nombres de constelaciones, etc., planetas o astros como Tierra, Luna, Saturno. En el ejemplo, un viaje a Potosí, marcamos Marcela y Gustavo. Lo tenían todo listo, el viaje a Potosí, que lo habían planificado en los últimos años, ya estaba cerca. Ahorrar no había sido tarea fácil. Tuvieron que sacrificar muchos fines de semana lavando a Rocco, el inquieto perro de María, y vendiendo limonada en la feria de la fruta. Vemos que al inicio de la oración tenemos los puntos marcados ya con rojo al inicio de la oración. Un nombre geográfico que está con el punto verde, que también tenemos marcado como Potosí, el verde. Y nombre propio tenemos marcado con el punto azul, como ser el nombre del animalito, Rocco, la niña María. Tenemos título, obra, institución, marcado con el punto naranja. Para este efecto se ha marcado con estos colores en el ejemplo del párrafo. En el número 1 subrayamos las palabras que se deben escribir con la primera letra en mayúscula. Inicialmente Amazonas, Valeria, Tomás, Colombia, Saturno, Oruro. Tenemos Alemania, Pablo, Santillana. Luego en la última fila tenemos Alberto, Luna, López. Bien, en el número 2 completamos los siguientes textos utilizando una letra en minúscula o mayúscula según corresponde. En el primer ejemplo vamos a poner la letra P mayúscula y en el segundo espacio la D minúscula. Valentina con V mayúscula, Sofía con S mayúscula, Marcela la M mayúscula como nombres propios. Y de 2 semanas en este espacio la S minúscula. Tenemos en el tercer ejemplo la L mayúscula, H mayúscula, P mayúscula y la letra E. Maravilloso, iniciando un título de una obra, Mago de Oz, mayúsculas. Muy bien, el último ejemplo, me encantaría, empezamos con una M mayúscula, viaje, V minúscula, Potosí, la P mayúscula y S Sucre, S mayúscula, nombres propios geográficos. 3. Observamos las palabras subrayadas y las unimos mediante una línea a la razón por la cual llevan mayúscula. El primer punto, mi libro favorito es Conquistando a Lindolfo, podemos ir con título, institución, obra, etc. Tenemos las hermanas de María, fueron destacadas en el campeonato de atletismo, podemos seguir con nombre propio. Cuando sea grande quiero trabajar con mi mamá. Inicio de una oración. Los alumnos están trabajando para poder viajar a Trinidad fin de año. Nombre geográfico y el planeta más cercano a la Tierra es Venus. Nombre de planeta. Seguiremos con lo que significa el sustantivo, género y número. Algunas palabras sirven para nombrar
cosas, por ejemplo la palabra silla, otras sirven para nombrar animales como la palabra peso. También hay palabras que nombran personas, por ejemplo niña. Todas esas palabras son sustantivos, así el sustantivo es la palabra que usamos para nombrar personas, animales, objetos, lugares, etc. Los sustantivos tienen dos características, género y número. Género puede ser masculino y femenino. Los ejemplos en masculino, libro, panadero, tigre, etc. En femenino, casa, mamá, paloma, etc. En cuanto a su número, el sustantivo puede ser singular y plural. Singular podemos utilizar solamente para nombrar a una persona, lugar o objeto. Ejemplo, profesor, elefante, calle, radio, etc. En el plural aumentamos la letra S o dependiendo del término que utilizamos. Ejemplos, alumnos, personas, colores, casas, etc. El artículo es una palabra que va delante de los sustantivos que ayuda a determinarlos. Los artículos aparecen en el mismo género y número que los sustantivos a los que acompañan. Ejemplos, el pájaro, los pájaros, la flor, las flores. El pájaro, género masculino, número singular. Los pájaros, género masculino, número plural. Las flores, género femenino, número plural. Además, los artículos pueden ser determinados cuando nos referimos a sustantivos conocidos o indefinidos, cuando nos referimos a cosas que no conocemos. Ejemplos, el peso, es decir, el peso que conocemos. Un peso, es decir, un peso de la calle desconocido. Leemos el siguiente texto, luego ensayamos los artículos en un círculo y subrayamos los sustantivos. En el 2 extraemos de la anterior lectura los sustantivos que encontramos y llenamos en ellos las siguientes tablas según corresponda. Singular, femenino, singular, plural, femenino. Singular, masculino, masculino, plural. Encontraremos del siguiente párrafo lo que se nos pide en el recuadro. En el 3 cambiamos el género a los siguientes sustantivos. Fotógrafo, fotógrafo. Caballo, yegua. Médica, médico, vaca, toro. Muchas gracias por prestar atención a este subtítulo de la unidad 2.